Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos esta mañana a la casa del Señor, como siempre. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes. Como saben, hemos estado estas últimas semanas hablando sobre las pruebas de José. En total son 10, para los que no se habían dado cuenta. Y yo la semana pasada me fui a la 9, porque sentí de parte del Señor que había que hablar del perdón y creo que era necesario, creo que era bueno, fue sanador. Si queremos avanzar, si queremos prosperar en nuestra vida, necesitamos ir creciendo en esas áreas. No sé si me podéis poner la presentación, chicos. Y la verdad es que en el día de hoy vamos a dar la lección que nos hubiera tocado la semana anterior. Y se llama prosperidad a prueba. Y la prosperidad a prueba, estamos en el momento del año donde la Iglesia siembra. Y siembra no solo a nivel local o particular de la Iglesia, sino que encima estamos a disposición y disponibles para toda la provincia. Ese trabajo que ves ahí se ha hecho a nivel provincial de la provincia de Almería, acompañado del resto de iglesias. Y con esto quiero explicarte y con eso quiero compartirte de que vamos a bendecir vidas que probablemente de otra manera jamás hubiéramos llegado. ¿Y cómo se bendice vidas que de otra manera jamás hubiéramos llegado? Pues la fórmula es simple y sencilla: dando. Dando. Si no damos, no bendecimos. Si no sembramos, no cosechamos. La prosperidad o nuestra prosperidad, nuestra bendición, se pone a prueba. Y escúchame bien, es una prueba que todos vamos a pasar en algún momento y que por desgracia muchos de nosotros la hemos fallado. No podemos decir, mira, yo creo que como iglesia los que me van conociendo, yo tengo dos defectos. Uno, no pido dinero. Y segundo, no he pasado la ofrenda en 14 años. ¿Es verdad o no? ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido generosa. La iglesia ha dado. Hemos tenido momentos que, oye, ha hecho falta, el Señor ha suplido. Pero hemos vivido una época en este tiempo que no lo hemos hecho. Y también hay que ser sincero. Ahora, os digo de una manera personal, yo creo en los fundamentos del Señor, creo que la palabra del Señor y los principios sobre los cuales está fundamentado este ministerio no van a cambiar. Pero creo que este mensaje es necesario para que tú prosperes, para que tú crezcas. Así que quiero repasar brevemente las 10 pruebas de José. Empezamos, no sé si te acuerdas, soñando a mi destino. La primera prueba fue la prueba del orgullo. La segunda prueba fue la prueba del pozo, cuando José estaba en el pozo. ¿Te acuerdas? Que todos hemos estado en algún pozo. La tercera es la prueba del palacio, cómo somos administradores, cómo servimos en la casa del Señor. La cuarta es la prueba de la pureza, cómo está nuestra alma, acerca también de la pureza sexual y todo lo demás. La prueba de la prisión, cuando estamos retenidos, cuando estamos enjaulados, como estamos. La prueba profética es que sabes que el Señor te da a veces palabra y la palabra tarda, o la palabra tiene que ser confirmada, y ahí empieza el tembeleque de las rodillas, ¿no? La prueba del poder, ¿qué le pasa a Juanillo cuando le dan un carguillo? Y cómo reaccionamos y cómo nos desenvolvemos con este caso. La prueba del perdón, que si no la viste la semana pasada te la recomiendo, ya está en YouTube, está en Facebook, está en Instagram, así que no te la pierdas, la puedes volver a ver. Y nos faltan 2. ¿Y qué cosas? Si ves, cuadramos años. Casi estamos, ya luego viene el almuerzo de Navidad y obviamente tendremos un mensaje navideño, ya luego viene la fecha, pero vamos a terminar nuestra serie y creo que es profético, porque hoy vamos a hablar de la prueba de la prosperidad y cerramos el domingo que viene con la prueba del propósito. ¿Amén? Así que, como ya te he dado el anuncio de lo que viene la semana que viene, solo espero que no te lo pierdas.
Pero vamos a centrarnos en el día de hoy, así que te pido que cierres tus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que sigas inspirando nuestras vidas, Señor. Padre, que tú nos hables, que nos ministres, que abras nuestro entendimiento. Y, Padre, podamos ver tu gloria y tu gracia una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Sí, hoy va de dinero. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo manejamos lo que Dios nos da? Y esa es la prueba más común del creyente. Y también, dicho sea de paso, en la que más fallamos. No vamos a andarnos con chiquitas. Yo no estoy aquí para darte sobaditas de alcohol por la espalda, cuando sea necesario sí, pero hoy tengo que enseñarte. Tenemos que empezar por quiénes somos, porque podríamos haber nacido en cualquier otra parte del mundo, pero la gran mayoría somos españoles y los que no, vivimos en España y yo creo que aquí hay una cosa muy bonita que se llama igualdad. Es decir, da igual la nacionalidad que tengas, cuando te pones a trabajar hay un salario mínimo, ¿sí o no? Y el salario mínimo es igual para todos, ¿verdad que sí? Y tú vas al médico igual que un español, o sea, lo que sea, vas a la escuela igual y es gratis para todos, ¿sí o no? Ok, pues os cuento que 5/4 partes, o 4/5 partes del mundo son pobres. Y España es una de esas 5/5 partes que es próspera, que es rica. Vivimos en la parte rica del mundo. Somos una de las naciones más ricas del mundo. Concretamente, la número 31 según el ranking de ayer. Lo vi ayer, es decir, lo revisé todo. Concretamente, el ratio promedio de ingresos entre ricos y pobres de una familia española ronda los 30.000 euros. 31.000 euros para ser exacto. El ratio promedio de ingresos de una familia española es de 2.000 euros. Obviamente hay familias que ganan más, familias que ganan menos, pero estamos en un ratio promedio. Es decir, el salario mínimo son 1.200 algo, si trabajan los dos son 2.400. Es verdad lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Esto es ratio promedio. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo recibimos la bendición de Dios? Obviamente va a marcar tu destino. Y por eso hoy es importante que escuchemos este mensaje, que aprendas a usar los recursos que Dios nos da, la bendición que Dios nos da y que lo pongas por obra. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperarte, 100% de acuerdo. Dios quiere bendecirte, 100% de acuerdo. Pero cómo gestionamos los talentos, los dones, los recursos que Dios nos da, marca si vamos en aumento, si vamos prosperando o vamos a estancarnos. O vamos a experimentar si vivimos muros, como a veces tenemos bloqueos en la economía doméstica, a veces tenemos problemas económicos, a veces tenemos situaciones que no sabemos por qué pasan. Y te puedo decir algo, muchas veces pasan por cómo manejamos nuestra economía, nuestros recursos. Y es simple, o sea, es decir, tiene principios, es decir, la economía de Dios tiene principios. Y el primer principio de la economía de Dios es muy simple y muy sencillo. Pon a Dios primero. Si hablamos de economía, pues pon a Dios primero. Si hablamos de familia, pon a Dios primero. Si hablamos del trabajo, pon a Dios primero. Si hablamos de tu casa, pon a Dios primero. O sea, no sé cómo explicártelo. Tiene que haberme hecho una camiseta, pon a Dios primero. Pero en cualquier cosa que hagas, pon a Dios primero. Mira, la primera porción de todo pertenece a Dios. Está a través de toda la Escritura. Hasta el propio Jesús, el primogénito Hijo de Dios, el unigénito, pertenecía a Dios. Todo, desde el principio, la primera porción de todo, pertenece a Dios, es algo que es del Señor. Luego el Señor ha diseñado un sistema económico que es igual para todo el mundo. Da igual que ganes mucho, da igual que ganes poco. El 10% es igual para todos, en función de lo que cada uno tiene o lo que Dios te da. O sea, es decir, el 10%, pues según a quien le toque.
ser agradecidos con Dios por lo que recibimos de su mano es una actitud de corazón. Y el ser agradecido, es decir, entender que no estoy ahí por lo que yo valgo. Mira, estoy cansado de ver, o sea, yo trabajo en eso, de ver personas, hombres y mujeres, con el ego por aquí, con la vanidad por aquí, negocios de cientos de millones de euros. Nosotros vimos un caso de un hermano y una hermana en Cristo, 160 millones de euros, y acabar en menos 40 millones de euros en 4 años. Las riquezas son efímeras. Tu seguridad no está en el dinero que ganas, en el sueldo que ganas. Tu seguridad no está en tu capacidad, en lo mucho que sabes o en lo mucho que vales, en los estudios que tengas. Tu seguridad no va a estar en eso. Mañana el Estado se rompe y nos quedamos sin pensiones y tu seguridad no puede estar ahí. Nos están cantando en la tele que vamos a vivir un tiempo de crisis y qué casualidad, José, del cual estamos predicando por 10 sesiones, es el mejor gestor de crisis mundiales que hemos tenido en la palabra de Dios. Aprendamos las lecciones, señores. O sea, es decir, pongámonos las pilas, cojamos las lecciones de la palabra, pongámoslas por obra. Además, tenemos ejemplos. El padre de la fe, Abraham, 500 años antes que la ley apareciera, que incluso que Moisés naciera, ya diezmó, ya ofrendó al rey de Salem, al rey de la paz. Nos hizo un previo. ¿Por qué fue reconocida la ofrenda de Abel y la de Caín no? Porque dio de su primicia, le dio a Dios primero. Hay una actitud en el corazón cuando tú le das a Dios primero. Y muchos me dirán, los que no crean en el diezmo, pero es que todo es del Señor. Sí, te lo compro, pero dale a Dios primero. Sí, yo estoy de acuerdo que todo es del Señor, pero pon las cosas en orden, porque Dios va a probar tu corazón. Y esa es la prueba de la prosperidad. Y he visto mucha gente muy bendecida, igual que veo mucha gente pobre, veo mucha gente con dinero. Y Dios prueba los corazones. Dios pesa los corazones. Estamos a veces viviendo en un microcosmos que se llama Almería, pero viaja un poco. Llegas a la iglesia de Singapur y cuando te encuentran ciertos testimonios dices tú, estamos en otro nivel. Pero es que Dios está mirando nuestro compromiso. Te pongo un ejemplo. Hace ya un tiempo, una iglesia de los hermanos que se supone que no creen en diezmos y ofrendas, pero hacen una cosa a principio de año que a mí me llama la atención. Y es que se comprometen con la iglesia en lo que pueden dar. Un compromiso. Son 60 miembros, ¿eh? No te pienses que son más. 60 miembros, dicho por ellos. ¿Te cuento algo? Nos doblan en presupuesto. Nos doblan. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué? Y el Señor me ha contestado una cosa muy sencilla. Compromiso. No compromiso conmigo. Porque ahí no hay un pastor. Es compromiso con la obra, con la iglesia, con el Señor. Compromiso de cada quien con el Señor. Y es tan sencillo como eso. Fijaros en los hijos de José. Vamos a la escritura. Génesis 41, 50, 52. Dice, y nacieron a José 2 hijos justo antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José al nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando habla del trabajo, habla de carga. Manasés es un tipo del perdón sanador, el perdón que libera, el perdón que olvida. Por eso hablábamos la semana pasada del perdón. Y yo creo que ha sido de Dios. Créeme que no estaba preparado que yo hablara de esto, pero creo que es bueno. Y además es profético por todo lo que tenemos ahí de siembra. Pero hablamos del perdón.
Y Manasés fue el primer fruto de José, estando en Egipto. Egipto es un tipo del mundo. José estaba José estaba en el mundo, trabajando para el mundo, sirviendo en el mundo. Igual que me puede tocar a mí me encantaría dedicarme a la obra 100%, pero tengo un trabajo secular, tengo una empresa secular y me toca que estar en medio del mundo. Dice que lo ayudó la hija de un sacerdote de On, pero José nombró a sus hijos no conforme al mundo, sino conforme al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Él tenía claro su identidad, tenía claro quién era, y le puso el nombre Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar, Dios ha sanado mi corazón, ya es un vago recuerdo, he perdonado y he olvidado. Pero su segundo hijo, y es lo más importante, y creo que es salvaje, es que su segundo hijo se llama fructífero, se llama Efraín. Porque aun estando en el mundo, y créeme que no es fácil, a veces me preguntan, ¿usted es pastora a tiempo parcial? No, perdona, soy pastor a tiempo completo y aparte tengo 2 empresas. Con lo que es interesante. El teléfono suena de 8 a 12 y no suena por delante porque lo apago. Si no sonaría probablemente. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en la tierra de mi dolor. Aquí estamos hablando de una posición de que eran esclavos. Pero esto es algo que te quiero enseñar. Aunque estamos en una tierra que tú dirás, oye, el gobierno no es justo, el gobierno es malo, el gobierno nos cobra impuestos, ¿qué tal? Luego la sanidad no funciona. Es decir, puedes quejarte lo que quieras. Y con razón. Escúchame, no te quiero quitar razón, pero vamos a Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba con Pedro? Y ven, bueno, yo imagino que Mateo, después de ser recolector de impuestos, pues diría, Jesús, que toca la declaración de la renta. Y Jesús da una masterclass aquí. Jesús le dice a Pedro, pesca un pez. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pescaba. ¿Cuál era su oficio? Pescador. De otra manera, te lo voy a traducir al castellano de Almería. Haz lo que sabes hacer. ¿Sí? Cuando Pedro pesca el pez traía una provisión en su boca. ¿Y qué le dice Jesús? Paga tus impuestos y los míos. Cuando tú haces lo que tienes que hacer y estás dispuesto a cumplir con tus obligaciones, vas a empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Hay una parte que es sobrenatural de Dios, que depende de tu fidelidad en lo que sabes hacer, en tu compromiso con lo que con tu oficio, con lo que tú sabes hacer. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Incluso en Babilonia, incluso en el Imperio Romano, incluso en Egipto. Te lo voy a demostrar, esto es bíblico. Entonces José lo puso por ley, era el segundo, o sea, hasta hoy sobre la tierra de Egipto. Señalando, escúchame bien, y esto te va a romper la cabeza. Señalando para Faraón el quinto. Estaban en tiempos de crisis, Dios le había dado la estrategia, pero mira al principio. El quinto de 100, ¿cuánto es? 20. ¿Sí? Si se ve, puesto 20. Excepto la tierra de los sacerdotes, que era 10%, que no fue de Faraón. ¿Qué pagamos de IVA nosotros? 21. ¿Sí? Y el 10% del Señor. Y con el 70% no solo vivieron, guardaron y bendijeron para ellos, para Egipto y para el resto de las naciones. ¿Sí o no?
Y fue la nación más próspera. Pero porque pusieron los estatutos, los mandamientos de Dios, los pusieron por obra. ¿A qué esto no lo habías visto, mi hermanito querido y amado? Daniel, otro que estaba en Babilonia, estaba cautivo. ¿Pero qué hizo? Poner los estatutos de Dios por obra. No era babilonio. Y tú, de cierta manera, no eres español. Eres hijo del Rey de Reyes. Y tenemos principios de parte de Dios. Te pongo ejemplos de dar a Dios primero. Abel agradó a Dios. ¿Por qué? Porque dio primero. Jericó era la primera ciudad. Y mira, hay un principio en Jericó que es tremendo. Cuando tú le das a Dios primero, automáticamente eso queda consagrado a Dios y es para Dios. Y no te corresponde evaluar en qué se usa o cómo se usa. Porque en el momento que el pueblo de Israel empezó a manipular lo que era de Dios, automáticamente se convierte en maldito. ¿Alguien se acuerda de la historia de Jericó? No solo lo de las 7 vueltas. ¿Qué pasó después? Se convierte en anatema. ¿Qué pasa cuando los elementos del templo se usan para un banquete? Como pasó en Babilonia. Algo que era santo, puro, que era una ofrenda. ¿Qué pasa? Que de pronto se convierte en anatema. Cuando tú tomas algo que es de Dios, creyendo que lo vas a administrar mejor o que no puedes darlo automáticamente, se convierte en anatema. No se convierte en una bendición, se convierte en todo lo contrario. Muchas veces me dicen, pastor, es que no puedo diezmar. No tengo. Te tengo que decir que hay un momento en tu vida que tienes que poner prioridades. Hay un momento. Aunque no sea mucho, pero empieza por algo y vas a ver, lo vas a ver, te desafío, lo vas a ver y lo vas a ver, te lo digo porque nosotros, la casa pastoral lo hace y lo hacemos. Y este mes hemos cogido el reto y no te lo digo en vanagloria, hemos doblado esa cantidad. Y lo hemos hecho creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Porque la cuestión para mí no es ¿cuánto? Es si pones a Dios primero o no. Si vas a Malaquías, dice, porque yo Jehová no cambio. Y escúchame bien, el Señor lo dice claro, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también al devorador por vosotros. Y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, lo firma Jehová de los ejércitos. No lo firma cualquiera, lo firma Jehová de los ejércitos. Y dice, te voy a defender tu casa, te voy a defender tu economía, te voy a defender a ti, el fruto de tus manos. Te voy a bendecir de manera sobreabundante. Lo único que tienes que hacer es darme a mí primero. Sea lo que sea, cuanto sea, eso da igual. Me encanta la NTV, te la recomiendo. Dice Jesús, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas pues, que se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba? Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas demás, las cosas más importantes. Lo está diciendo Jesús. Es cierto que se debe diezmar. Mi segundo punto de hoy es aprender a esperar. Los frutos, sea lo que sea, tienen su tiempo. Cuando tú plantas un tomate,
no aparece el tomate a la mañana siguiente. Cuando tú siembras un pepino, no aparece a la mañana siguiente. Cuando tú siembras una sandía, ¿hay algo que aparezca al día siguiente? No, ¿verdad? ¿El qué? Los sabañones. Ah, los champiñones. Ok, gracias, Chino. Los champiñones, vale. Pero eso no lo siembran de un día para otro. Quiere decir, en la tierra hay un principio de esperar, de que las cosas tienen su tiempo. Mira lo que dice Proverbios: la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. ¿Tú en quién confías? Pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, la bendición viene del Señor. La bendición viene en su tiempo, viene en su momento. Toca esperar, toca trabajar. Ahora, te puedo hacer la pregunta: ¿cómo puedes estar agradecido por algo si no tienes que esperar? ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta? Y hoy puedo decir lo que no están mis hijos. Cuando yo le doy a mis hijos y me piden y ¡pum!, es cuando menos lo valoran. Y uno como padre, uno le da la sangre que te tiene en las venas. Pero no lo valoran. Porque no tienen que esperar. Porque no tienen que pelear por ellos, no tienen que ganárselo. No lo valoran. No lo valoran igual. Ahora, me lo decía, mira, tengo un testimonio buenísimo. Un papá que le da, el nene se saca el coche, el carnet del coche. Y el coche va para arriba, para abajo, lo choca la primera semana, que papá que lo he chocado, que no sé qué. Luego la siguiente semana otro, he roto un faro, que no sé cuántos, que no sé qué. Total, en un mes el coche hecho piña, no valía ni para repuestos. Y el padre para y dice: te he dado un coche, ¿por qué no lo cuidas? ¿Sabes qué? No lo voy a arreglar. Y si quieres coche, vas a trabajar y cuando tengas el dinero, te compras uno o lo arreglas. 6 meses después, escúchame bien, compró una tartaja que daba miedo, pero brillaba la tartaja. La tartaja no volvió a tener un accidente. La tartaja tenía sus ruedas, tenía todos en condiciones, pero había una cosa que había cambiado. Que la tartaja le había costado pagar el precio de la tartaja. Entonces ya no era alegría, vamos, no, ahora me duele. Y hay que ser agradecido. Y te digo algo, mira, hermano, un principio, esto es Primera de David, capítulo 3. Para prosperar, debes de saber matemáticas. Y si no sabes de matemáticas, búscate a alguien que sepa. Es muy sencillo. Para prosperar, muchas veces no te compliques la cabeza, son matemáticas. Me llega a veces gente: pastor, ¿será que compro esto? ¿Será que haz un presupuesto? Mira a ver si lo puedes pagar o no lo puedes pagar. Son matemáticas. No nos metemos en cosas que no nos podemos meter, porque puede salir mal. O sea, seamos sabios. Pero no es un principio de ¿será que Dios quiere o no que no? No, o sea, son matemáticas. Si no hay, no hay. No vayas más allá de tus posibilidades. La Biblia igualmente dice: oye, no prestes. Y si prestas, estate preparado por si no te lo devuelven.
Pero es un principio. No conozco a nadie que le haya ido bien prestando. Escúchame bien. No conozco a nadie que le haya ido bien prestando. ¿Por qué es bueno tener un presupuesto? Escúchame bien. Nos ayuda a ver las cosas de una manera objetiva y con tiempo, con paciencia. También nos vamos a examinar nuestros valores y prioridades. Y hermanos, no tienes por qué hacer una cosa en el ordenador. Una notita con tu esposa, con los gastos. Cariño, ¿qué gasto hay en la casa? Yo no sé lo que vale un pimiento. Ni idea. Yo no voy a comprar. No sé lo que vale la leche. No sé lo que valen las cosas de la casa. No tengo ni idea y no me voy a poner a verlo. Tengo otras cosas que hacer. Pero mi mujer sí lo sabe. Y no pasa nada, hermanos, machos ibéricos, que nos sentemos a hacer un presupuesto. Porque necesitamos saber qué gastos hay en la casa. ¿Qué necesita también nuestra mujer? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Y hay prioridades. Y eso, por supuesto, nos da base para acordar una economía familiar. Porque la familia tiene gastos. También nos da base para ser transparentes. Es decir, que nuestra economía sea una economía transparente, como lo es la de la iglesia. Va todo al banco, entra, sale y las cuentas están ahí. No hay dinero escondido. El que quiera la cuenta de la iglesia que me lo pida. O sea, no hay problema. Están en un banco. Y cada 6 meses reportamos. Porque es bueno ser transparente. Quien es transparente no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer y puede venir quien sea. ¿Y qué hace el pastor con el dinero? Pues ahí está, pregúntale a Pastor Jan. Se reporta cada 6 meses. Yo no gano dinero de la iglesia. Así que esa no me toca. Nos ayuda a tener un presupuesto, a vivir con nuestros principios. Y también nos va a ayudar a vivir sin deudas o con menos deudas. Porque vas a ver si puedes o no puedes. Y la parte más importante, y creo que Dios nos está hablando de manera particular a cada uno de nosotros en esta temporada. Dios construye carácter y disciplina. Escúchame bien, no conozco a nadie que el carácter no tenga que ser moldeado por el Señor. Y te voy a dar una receta. Nuestro hermano Rubén nos ha bendecido con la canción de que tú tienes el control. Te prometo delante de Dios que el 90% de tu estrés va a desaparecer cuando tengas el área económica bajo control. 90% de tu estrés y tu preocupación desaparece cuando tengas la economía bajo la economía de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Punto 3 y terminamos. Tenemos que vivir bajo nuestra fe. Y nuestra fe incluye el área económica. Escúchame bien, otra vez volvemos a Jesús. Las semillas que cayeron entre los espinos, Marcos 4:18, representan a los que oyen la palabra de Dios. Es decir, personas creyentes que creen en el Señor, que han escuchado la voz de Dios, que han escuchado la palabra de Dios, pero atiende lo que pasa. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Y lo dice Jesús. Así que no se produce ningún fruto. La semilla de Dios puede estar cayendo a nuestros corazones.
pero es un tema de prioridad. Es un tema de prioridades. En el momento que desplazamos la prioridad del Señor, y lo dice muy clarito, por el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, automáticamente empezamos a ser estériles. Empezamos no a traer algún fruto. Eso no lo dice la palabra, dice... ¿Qué dice? Ninguno. Y esto es lo que a mí me preocupa, hermanitos y hermanitas. Me preocupa que no demos fruto. ¿Sabes por qué? Porque el que no da fruto, al final, es cortado. El que no da fruto, el que guarda el talento, el que se lo mete en el bolsillo, el que no da nada, al final, es cortado. Y hay lecciones de verdad que están a través de toda la palabra. El dar es una de ellas. Y lo mejor de todo es que hay un mensaje de amor de Dios para ti. Hay un mensaje donde Dios te dice, te quiero prosperar, te quiero bendecir. Vas a ser cabeza y no cola. Bendeciré tu primera, tu segunda, tu tercera, tu cuarta generación. Apartaré al devorador de tu casa. Te voy a multiplicar. Te voy a poner en lugares de preeminencia. Te voy a promocionar. Pero empieza con un regalito muy pequeño, que es la República Independiente de tu casa. Empieza en ti y empieza en tu corazón. ¿Y dónde Dios quiere empezar a ordenar? Yo sé que hay muchas familias que han estado pasando por crisis económicas. Y hermanos, la perspectiva económica de nuestro país no es buena. La pregunta es, ¿se puede vivir en abundancia en tiempos de crisis? Creo que más que nunca el mensaje de José es más profético que nunca. Pero ¿viste la economía de José? ¿Viste la economía de José? A mí la economía de José me reventó la cabeza. O sea, wow, pegaba en el techo y bajaba. ¿Por qué? Porque es nuestra economía hoy. Y con esa economía, la palabra nos dice y la palabra nos enseña que no solo tienes lo suficiente para hoy, sino que tienes lo suficiente para ti, lo suficiente para guardar y lo suficiente para bendecir a otros. Pero es por la multiplicación, es por lo sobrenatural que Dios puede hacer y va a hacer si tú pones los principios de manera correcta. ¿Tú quieres vivir lo sobrenatural de Dios? Pon los principios de Dios. ¿Quieres vivir la sobreabundancia de Dios? Pon los principios de Dios. Yo no voy a pedir dinero. No cuentes conmigo para eso. No lo voy a hacer. Lo digo delante de la congregación, me están grabando. No lo voy a hacer. Pero sí te voy a enseñar los principios de Dios. Eso sí. Y te digo algo, desde este momento te toca a ti. Desde este momento, yo y mi casa hemos tomado una decisión. Vamos a servir al Señor. Vamos a ser fieles. Y estamos comprometidos con el Señor. Por supuesto, no queda duda, con la iglesia también. Pero, hermanos, es un tema de compromiso. Es un tema de decisiones. Es un tema de fe y de creer que el Señor puede bendecir tu vida, tu casa, de manera sobrenatural. Incluso pagando impuestos. Gloria al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te amamos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, Señor, que podamos poner tu palabra por obra, que podamos, Señor, ser fieles en esta parte de la economía, Señor, que tú estás poniendo palabra viva en nosotros, Señor.
Te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Padre, que podamos poner, Señor, Padre, estos principios, Señor, en funcionamiento. Te pido, Señor, que bendigas cada hogar, a cada dador alegre, Señor. Que bendigas, Señor, cada familia y que suplas toda necesidad. También oramos por los enfermos, Señor, en esta mañana, que están, Señor Padre, desde nuestra casa a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú toques, que tú levantes de manera poderosa, de manera sobrenatural, que levantes, Señor, las vidas de cada uno de los que están enfermos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te damos la gloria. Amén y amén. Sé bendecido, los amamos.